Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que difunden, nos acompañan, nos siguen semana a semana. Muchas gracias. De la misma manera el agradecimiento va con todos los que colaboran con TLB1 en estos 12 años, ¿no?, ininterrumpidos que venimos transmitiendo, a pesar de todos los golpes y censuras. Seguimos en el aire también acorde al aporte, ¿no?, que hagan todos o muchos de ustedes. Muy buenos los hacen y estamos eternamente agradecidos, y por supuesto invitamos a muchos que nos colaboren para poder llevarles como siempre toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelevelu.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Incorporamos esta oración tan importante frente a los enemigos ocultos que tiene también TLB1 y todos los que lo componemos. Así que María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito de lo que tiene que ver con la política internacional, ¿no? Cómo gira este mundo, ¿no? ¿Cuál es la postura, ¿no?, de política internacional que tiene la Argentina, ¿no? El orden que surgió, ¿no es cierto?, después de la posguerra, todos los organismos que fueron compuestos para controlar el mundo, para generar digamos, nuevo orden, ¿no? La bipolaridad, la tercera posición, ¿no es cierto?, que fueron contrapuestos después de Yalta. También el mundo anglosajón, cómo incide en todo esto, ¿no? Factores emergentes, ¿no? Y por supuesto los centros de poder globales que de alguna manera interfieren en la política de los países. Entendemos que el mundo está privatizado y estas empresas multinacionales que son poderosas, ¿no?, que producen más que los países, ¿no es cierto?, tienen presupuestos y ganancias más que los países, cómo influyen sobre la política mundial. Y recientemente el presidente de la Argentina, Milei, estuvo dirigiéndose en Naciones Unidas. Bueno, escuchamos claramente su exposición, realmente nos quedó un poquito colgado en la postura, ¿no es cierto? Negamos alguna cosa, pero aceptamos otra, pero ustedes son malos, pero nosotros somos buenos. Y, en fin, no sé qué quiso hacer, ni con qué amigos quiere contar la Argentina fuera de Estados Unidos y Israel, ¿no?, que es lo único que tiene en mente el presidente. Vamos a tocar un poquito estos temas con nuestro gran amigo. Por supuesto, los que quieran escribirnos pueden hacerlo a través de proyectoargentino@yahoo.com. Ahí lo controlamos con nuestro querido amigo Carlos José Haga, analista político. Y gracias, Carlos, por hacer otro programa más sobre temáticas tan interesantes, tan importantes como que es la política internacional, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Como diríamos en algún momento. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Y espero que toda la audiencia se encuentre bien y que, bueno, sigamos tratando estos temas, ¿no?, que son un camino distinto de lo que la media nos ofrece por todos lados, ¿no? Porque todas estas cosas se hablan muy poco y se hablan más bien en los cenáculos. No me refiero al discurso de Milei, que tiene una trascendencia relativa frente a los grandes hechos que determinan la situación internacional y por supuesto van a terminar por señalar de alguna forma el rol de la Argentina, que no tiene una política propia. Entonces se lo van a imponer de una forma. De hecho lo están haciendo, Lo están haciendo, lo hace vienen rato. imponiendo hace muchísimos años. Sí. Es decir, y es por nuestra posición errática y difusa, lo cual Milei le agregó un poco más de condimento de su propia salsa, con lo cual se tornó en una realidad muy compleja, ¿no? Cuando la política internacional en realidad es como se dice siempre, es la política más importante de un país. ¿Por qué? Porque un país tiene que definir cosas en cuanto a cuál es su ubicación dentro del concierto internacional, de qué va a vivir, cómo va a ser, quiénes van a ser sus aliados, de qué manera se va a desarrollar. Todo eso lo define la política internacional. Lo que pasa es que por política en la Argentina la gente entiende el culebrón de cada día. No se da cuenta que la verdadera política es esta otra que se juega
en una liga de muy alto vuelo, donde intervienen poderes tan grandes que no se puede creer por la dimensión en algunos momentos, que tiene por ahí una gran empresa o alguna cosa de esa. Por eso BlackRock o hablamos de Vanguard o todo esto. algo más que BlackRock. Es decir, BlackRock es un actor relevante, de gran tamaño, pero hay otros que ahora allá cuando estemos llegando más adelante, voy a mencionar algunas cosas que la gente se va a sorprender. Me imagino que sí. Esta cosa. En realidad, lo que está en este momento en discusión, por decirlo así, es el orden mundial que nació de la posguerra. Ese orden, en una forma u otra, a través de un proceso largo, donde no quiero entrar en detalles para no abrumar y no perder mucho tiempo, pasaron muchas cosas y se empieza a resquebrajar. Ese orden mundial estuvo basado primero en la reunión de Yalta, que después se sucedió en la reunión de Potsdam para repartir las áreas de influencia entre los ganadores de la guerra. Y digo lo de Potsdam, lo subrayo bien, porque lo de Potsdam se hizo condicionado por el bombardeo nuclear a Japón. Es decir, Estados Unidos dispara su primera y la única vez que se utilizaron armas nucleares en la guerra para condicionar esa conferencia, sabiendo de que tenía un privilegio en cuanto a armamento por sobre los otros vencedores de la guerra y que podía sacar alguna ventaja diplomática y política en torno a eso. Y efectivamente ocurrió, porque si uno mira todas las cosas que se crearon posteriormente a esa etapa histórica, uno mira que se hizo el Tratado de Bretton Woods, donde se impone el dólar, en ese momento respaldado con oro, como moneda de comercio internacional. Después se establece la creación del Fondo Monetario Internacional, todo seguido, casi con muy poco tiempo de diferencia. Se crea también el Banco Mundial. En 1954 se crea por primera vez uno de esos poderes paralelos que vos mencionaste, que es el Club Bilderberger. También inmediatamente, pues en 1954, a 9 años de la terminación de la guerra, ¿no? Se creó posteriormente el GATT, que es todo el sistema de tarifas aduaneras, algo que ahora se esgrime constantemente en cada conflicto comercial. Se creó también la Organización de las Naciones Unidas, que primero empezó siendo la Sociedad de las Naciones y después la ONU, ¿no? Y después, unos cuantos años después, se crean otras instituciones como el Foro de Davos en 1971, en 1973 el Club de Roma. Es decir, todas estas cosas iban orquestando un orden del lado occidental. Del otro lado estaba el Pacto de Varsovia con Rusia, en su momento tenuemente aliada con China y después no aliada con China, y se armó, digamos, un sistema básicamente bipolar. Pero no fue tan bipolar, porque en 1955 en Bandung se hizo una conferencia y nació el movimiento de la tercera posición, en 1955. O sea, también casi un año después de la creación del Club Bilderberg, ya existía una conferencia mundial de países que no participaban ni de ese conglomerado anglosajón, porque era el conglomerado anglosajón con Europa y Japón, y por el otro lado Rusia y su Pacto de Varsovia. Perdóname, acá te hago un énfasis. Y en el 46, cuando asume el general Perón como presidente de la República, ¿no se considera como tercera posición? Es decir, que después estos otros organismos internacionales de tercera posición, no alineados, como le decía, no en desarrollo, en fin. Entiendo lo siguiente. La pregunta viene a cuento de lo siguiente. Cuando asume Perón no existía el movimiento de la tercera posición. El general Perón produce un concepto político de la tercera posición, pero todavía no había países en la tercera posición, excepto la posición ideológica de la Argentina, que como tercera posición interpretaba un modelo de país que no se ajustaba a los cánones del capitalismo ni del comunismo. Esa era la cuestión, y que se plasmó muy claramente
en el folleto, digamos, más corto cuando se hizo el Congreso de Filosofía, que es la comunidad organizada. Claro. En ese momento se dio una filosofía política llamada tercera posición por no ser ni capitalista ni comunista. Claro. O sea, Correcto. los países, incluido China, por ese entonces era un país comunista. Ah. Es decir, lo mismo Rusia y muchos otros países estaban viendo de insertarse en alguno de los dos bloques. Claro, Muchos países africanos estaban sometidos a gobiernos procomunistas y los europeos predominaban sobre otro montón de países africanos y por supuesto nosotros todos éramos el patio trasero de los Estados Unidos, con la excepción del peronismo. Claro. Y algún intento por parte de Brasil y de Chile. Básicamente Ibáñez y Vargas entendieron un poco más de autonomía. Lo que buscaban estos países eran un poco más de autonomía, sin formar un modelo diferente. El caso de Perón es un modelo diferente. Esto es importante, que lo intentamos porque si no se nos va a mezclar lo que es el movimiento de la tercera posición que se da en Bandung en 1955, cuando Perón ya no estaba, que ahí sí las ideas de la tercera posición fueron asumidas por un montón de países del sur, el llamado sur, que después se convierte en el movimiento de los no alineados y más adelante en otro tipo de organizaciones contestatarios del orden mundial fijado en Yalta. Claro. Eso es la diferencia. O sea, hay muchos países del mundo, pero por supuesto, las organizaciones que mencionamos, tanto el Fondo Monetario, el GATT, la ONU y todos los demás, estaban dándole privilegio al conjunto de los ganadores. Por eso tienen poder de veto en estos organismos. El llamado derecho internacional es el que crean ellos, porque la Asamblea de la ONU puede decir muchas cosas, pero si no le dan bola, digamos, los poderosos no tienen ningún peso. El caso típico es nuestro caso, Malvinas. Claro. Es decir, la Asamblea de la ONU, hay dos temas que puedo poner como ejemplo que la gente va a entender muy bien. Uno es el caso Malvinas. En la Asamblea de la ONU, la Asamblea dijo este es un territorio colonial y pedimos al Reino Unido de Gran Bretaña que la devuelva. Claro. Bueno, no pasó. No pasó porque las grandes potencias, incluso está dentro del selecto club con poder de veto el Reino Unido. Esto es así. Y el otro caso que se dio, fue por defensa de los Estados Unidos, es cuando la Asamblea de las Naciones Unidas declara en los años 70 más o menos al sionismo como una forma de racismo. Mirá. ¿No? Mirá. Eso está declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas. No es una cosa... pero tampoco. Ahí Estados Unidos bloqueó la implementación de cualquier tipo de sanción por esa razón, porque correspondía hacer lo mismo que en su momento se hizo con Sudáfrica. Claro, claro. ¿No? Un país que es racista, habría que aplicarle la misma que se le aplicó a Sudáfrica, lo menos. Totalmente, totalmente. No bueno, esto es el orden que hoy empieza a resquebrajarse a partir de, yo diría, varios hechos sucesivos, algunos antiguos y otros más modernos. El primer punto que lo hace resquebrajar es cuando cambian el dólar de respaldo oro al petrodólar. Claro. O sea, como Estados Unidos no tenía el oro, había mentido abiertamente al mundo entero sobre el respaldo de oro, en la época de Nixon, en 1972, se dio justamente el cambio de decir que el dólar no estaba más respaldado por oro. Y que en cambio de eso se firmaba un acuerdo con Arabia Saudita y se generaba el fenómeno del petrodólar. Entonces el respaldo era que todo el petróleo del mundo, que se usaba como base para el precio de todas las materias primas, iba a ser en dólares. Esto el reino lo aceptó, el reino de Arabia Saudita, el principal productor mundial de entonces, lo aceptó y le permitió a Estados Unidos imprimir billetes y utilizar esos billetes para comprar todo lo que quisieran en el mundo, y muchos países acumular esos billetes como reserva, moneda de reserva, todo eso a través de un concepto de moneda fiat, que en realidad era porque estaba basada en el dólar. Claro. Esta es la realidad, y esto es una de las cosas que se discute al día de hoy. Al día de hoy, la discusión más fuerte dentro de este modelo mundial es si el dólar va a seguir siendo o no la moneda de reserva y la moneda de intercambio. Que esta es la primera vez en tantos años
desde el término de la guerra, que se cuestiona este punto. Claro. Este peso de la moneda y de todos los organismos para manejarlo, porque yo dije GATT, ONU, Foro de Davos, y todo, digamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todo lo que se hizo es para asegurarse que el mundo tuviera que convertirse a ese esquema financiero. Y le vino bien a la creación de unas redes financieras tremendas para hacer todos esos intercambios. Tanto es así que el mundo, vamos a decir, comunista, se adaptó a esa regla. Mira. Y también comerciaba en dólares. Ese mundo funcionó por eso, porque si el mundo comunista hubiera hecho otra cosa, ya hubiera tenido dos sistemas comerciales. Sí, pero el sistema comercial fue único y global. Eso favoreció enormemente a los europeos, porque Europa y Japón fueron los más beneficiados, porque Estados Unidos los ayudaba económicamente, los protegía militarmente y les permitió desarrollarse sin mayores complicaciones. Volviendo al tema de la tercera posición, quiero hacer una cosa al margen. Argentina rompe un poco todo eso del plan norteamericano de meterse en Europa y todo cuando ayuda a España y a Italia al término de la guerra. Eso fue muy mal visto por este sistema, porque era sacar los pies del plato y competir, nada menos, con dinero y con alimentos en un mundo donde eso estaba controlado únicamente por las grandes potencias. Claro. Es decir, fue una acción temeraria. No, hoy la vemos en perspectiva histórica y fue una acción de una temeridad impresionante. Es decir, salir a los vencedores de la guerra y en plena Europa, que la Europa vencida, por un lado, pero vencedora en otro, ir a hacer relaciones con España, Italia y Francia sobre todo, y terciar en eso del apoyo económico, los créditos y todo eso. Eso que hizo la Argentina, bueno, a Estados Unidos digamos, nos valió el desprecio norteamericano y que el Estados Unidos nos pusiera la cruz desde ese primer día, ¿no? Ahí también estaba que Inglaterra nos debía o quería comprar o tenía una deuda. No, Inglaterra simplemente declaró el default y no nos pagó nada. Bien, pero una de las cosas que Argentina hacía era que nos pagaran en pesos, o sea, toda la deuda que pudieran tener con nosotros, ella la tenía que devolver en peso argentino, o sea, se imponía una moneda como moneda internacional de cambio, llamémoslo, compitiendo con el dólar. Porque pasa que el peso argentino tenía un valor extraordinario en ese tiempo. Claro. Es decir, si uno trae un peso oro... Pero más allá del valor es lo estratégico, Sí, pero hay algo que hay que verlo. Hasta el día de hoy, en algunas numismáticas, esas casas que venden monedas de distintos países de oro y esas cosas, sigue existiendo el peso oro. Sí. Y debe valer hoy día como $800 un peso oro argentino. Sí. O sea, hablar de la moneda argentina en ese tiempo era hablar de una moneda fuerte. Claro. Que además era acreedor de la guerra. O sea, nosotros no habíamos ganado la guerra porque no habíamos participado de la guerra. Pero éramos acreedores. Y éramos acreedores de los dos bandos. Entonces, bueno, Argentina tenía una posición financiera y económica que le permitía hacer lo que hizo. Dar crédito, enviar comida, intentar participar de los movimientos políticos del momento, internacionales. Bueno, eso Estados Unidos creyó que era una afrenta contra el régimen que habían instaurado. Y aclaro que también los rusos de Stalin también estaban en contra. Por eso hay muchas cosas de la historia argentina, y esto es importante, por eso estamos hablando de política internacional. La política internacional siempre se ramifica en los países para adentro. Siempre hay gente involucrada en esto. Entonces, esto explica por qué el Partido Comunista fue siempre antiperonista. Claro, siendo internacionalista, obviamente. Pero además era porque nosotros entramos en un intersticio, en un pequeño agujerito del orden mundial y lo expandimos a nuestra medida. Eso es una cosa que no se atrevía a hacerlo ninguno. Claro. Y menos los países latinoamericanos.
Hay anécdotas que, bueno, podríamos hablar muchísimo de eso, que son muy buenas, porque Estados Unidos hizo una campaña, pero también ayudamos mucho en toda América del Sur. Sin duda. Y Estados Unidos hizo una campaña contra la Argentina, ¿no? Y hay un informe del embajador estadounidense en Buenos Aires, que había recorrido, por orden del Departamento de Estado, había recorrido todos los países latinoamericanos, entonces ellos habían puesto en todos los cines, ¿no?, películas donde se exaltaba el heroísmo americano en la guerra y qué sé yo, todo eso. Pero cuando salía la propaganda sobre la Argentina, la gente aplaudía. Y mientras estaban los americanos, la gente silbaba. Claro. Y tuvieron que retirar todo eso de los cines. Mirá. Mirá. Y estamos hablando de toda la región, desde Tierra de Fuego a México. Claro. Mirá El efecto de la política exterior. Cuando un país tiene política exterior, tiene política. Claro. Si no tiene política exterior, no tiene nada. Es verdad. Esa es una demostración práctica de lo que pasa. Bueno, un poco lo que decía Perón, ¿no es cierto?, que el gobierno se ocupa de la política exterior y de la concordia interior, nada más. Y ahí entra todo. Es correcto. La política exterior es lo que te trae todos los resultados. Claro. Por eso Argentina tiene eso. Y esa política exterior la vemos más atrás que el peronismo. Claro. Es decir, ¿qué hizo Bullard? Claro. Cuando uno mira las banderas de América del Sur, hay un montón. América del Central. De banderas azules y blancas. Hay un montón de banderas muy parecidas a las nuestras. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por pura casualidad? No, es que pasó Bullard. Claro. Eran otros tiempos. En esa época eran otros tiempos, porque estábamos con la liberación de los esclavos. Bullard fue, por ejemplo, un paladín de la liberación de los esclavos, un antiesclavista de primera hora. Es decir, se fue con un barco y vino con 150. Es decir, todo eso es historia argentina. Sí. Ahora, yo creo que el peronismo es heredero de esas cosas y, por supuesto, la guerra le permitió, como los contendientes estaban ocupados matándose entre sí, le permitió al peronismo desarrollar toda esta filosofía política y pensar en la capacidad que tenía de influir en el mundo de una manera distinta de lo que había hecho hasta ese momento. Y de hecho lo hizo. Esto es importante porque lo hizo, pero estaríamos hablando todavía de la historia. Es decir, posteriormente a estos hechos, hasta los 70 que dijimos que se creó el Club de París y todo eso, después de eso se creó la Comisión Trilateral, porque empieza a aparecer otro fenómeno que le aparece a los dos bloques. Es la transnacionalización de la economía y la aparición de grandes corporaciones transnacionales. Entonces crean la trilateral ¿para qué? Para juntar a los políticos de Occidente, básicamente del mundo anglosajón, con los empresarios que se habían hecho ricos y con ellos empezar a rediseñar las reglas para acomodarlas a esa nueva realidad. Así se creó la Comisión Transnacional, Trilateral. Ahora, esta Comisión Trilateral tiene un trabajo muy conocido de la década de los 70, casi 80, que se llama La crisis de la democracia, que si alguno la puede conseguir, se la recomiendo que la lea, donde dice que los países como nosotros, porque es como nosotros, digamos, que no éramos grandes potencias militares, tenemos el problema de que, digamos, la democracia parece ser un privilegio para los países desarrollados. Los que no están desarrollados industrial y militarmente y todo eso, y son más difíciles de que tengan democracia. Y eso fue la antesala de una sucesión de golpes de Estado, que ya conocemos y hemos conocido en la historia argentina, que viene, y en América del Sur todo, ¿no? Es decir, no nosotros, toda América del Sur, con un montón de intervenciones militares, porque cuando se empieza a desajustar el orden mundial, lo que hace Estados Unidos es empezar a poner orden en el patio trasero, como ahora quiere poner orden en otras partes. Claro. Es decir, se hizo exactamente lo mismo. Pasaron cosas, pasó Vietnam, pasó Corea, pasaron muchas cosas. Y todo este orden fue navegando sobre esas aguas de un poco, yo te diría, un poco desequilibradas las cosas, pero funcionaba. Y le funcionaba porque estaba el poder militar de Estados Unidos y la entente nuclear y el cerrado club nuclear de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto hasta ahí es eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya dijimos que ya existían los terceristas, mediante el movimiento no alineados y todo eso, que hoy es el movimiento del sur-sur y que hay un montón de naciones que están como explorando
unas formas de organización que se han empezado a gestar. Eso es importante, se han empezado a gestar. Pero no había el poder que tenían los otros. Por eso, bueno, finalmente a Perón lo tumban y tumban después a un montón más de gobiernos díscolos. Eso es así. Pero ahora ocurre un fenómeno nuevo desde el mes de junio, que es importante, muy importante de tomar en cuenta, y es que el dólar, el petrodólar, rompe el acuerdo, Arabia Saudita rompe el famoso acuerdo del petrodólar. Entonces ahora el dólar no está avalado por el petróleo, entonces no está avalado por nada. Y hay muchos países, especialmente desde el 2009 que aparecen los BRICS, que empiezan a formar un grupo de naciones económicamente fuertes, yo te diría también poblacionalmente grandes, porque son, entre todos juntan más de la mitad de la población del planeta, que ven que esto es una injusticia, digamos, tener que confiar en un papelito verde impreso por otro, donde dice algo que ya no es más cierto. Claro. Y quieren crear un régimen comercial internacional. Antes que eso, hubo 2 o 3 casos que tenemos que recordar, que es muy curioso. Después voy a hablar un poquitito de China, medio minuto para no abrumar. A todo aquel que intentó cambiar eso, le cayeron bombas por todos los rincones. Y puedo citar a Saddam Hussein, Irak, en el año 91, después a Gaddafi. Cualquiera que quiso tocar ese punto fue motivo de guerra. No es que fue una cosa así nomás, le inventaban lo que sea. Bueno, imagínate, en Irak tenían las armas de destrucción masiva, tenían un montón de cosas que fueron todas falsas. ¿No? Los bombardearon y los destruyeron por completo. Y además fue todo un fracaso, ¿no? Y después hubo guerras. Si uno mira todas las guerras localizadas de ese tiempo, y algo tienen que ver con este asunto. Aparte de que pueden ser otros temas como por primera vez aparece el asunto del tráfico de drogas y un montón de cosas más, especialmente en Afganistán, en Bosnia, en esos lugares donde los cárteles son el gobierno, básicamente. Sí, sí. Eso, ¿no? Entonces el quiebre ese que, bueno, capaz que lo vas a tocar en un ratito, pero para ir a un corte y volver. Sí. Si han mantenido el dólar a través de la violencia, llamémoslo bombardeo, cuando Gaddafi dijo vamos a crear el dinar, una moneda distinta, después Saddam Hussein lo mismo, es decir, todos los que quisieron de alguna manera sacar los pies del plato del dólar fueron atacados. ¿Qué es lo que llevó a esto? ¿Qué es un común acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos? ¿Por qué no bombardearon a Arabia Saudita, por ejemplo? Pero quiero que me des esa impronta en cuanto volvemos de este pequeño corte con Carlos José Agas. Por supuesto, escríbanos, ¿no? A proyectoargentino@yahoo.com, y si no, debajo de este programa comentarios o qué podemos tocar de temas interesantes. Ya volvemos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenido.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Carlos José Haga. Carlos, había quedado en el bloque anterior. ¿Qué pasó que no hubo bomba, ni muertos, ni nada? Como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? No, bueno, claro. Con Arabia Saudita. La oportunidad en que Arabia Saudita toma esa decisión es posterior a la gestación de los BRICS. O sea, Arabia toma esa decisión después que surge China y los BRICS. Entonces, hay un respaldo alterno. No están solos frente a eso. Pues si hubiera sido yo solo, los hubieran pasado por arriba lo mismo que los anteriores. Bien. Y otra cosa, Rusia, después de la caída del muro de Berlín en el año 91, se recupera y no es la misma Rusia, la de 2024, que está encima en guerra con Ucrania, no es la misma Rusia que la Rusia que cuando salió en 1991. En 1991 el sistema se consolidó, que es cuando fue la guerra de Irak. En 1991 era unipolar y globalizado. Se creó también la Organización Mundial del Comercio, se creó el CIADI, que nosotros argentinos sabemos bien de qué se trata, se creó el G20 como organización mundial de países que están dentro del mundo occidental. O sea, se estuvieron tratando de crear cosas para ir paliando los problemas que estaba teniendo este sistema. Pero después de eso llega la crisis financiera global de 2008. Yo creo que ese es el momento en el que a países como Arabia Saudita empiezan a pensar de que la cosa no camina, porque esa crisis financiera global la tienen que pagar todos, de hecho la pagaron todos, la pagaron el mundo entero, nosotros incluidos, ¿no? Y ahí se constituyen ya los BRICS como un bloque contrahegemónico. En 2009 ya está constituido los BRICS como un bloque contrahegemónico, pero hay que prestar atención a que ahora hay muchos países que quieren entrar a los BRICS. En la reunión última que se hizo, ya llegan a 13 países los que piden entrar. Argentina, gracias a nuestro dislate gobernante, rechazamos la invitación que muy costosamente tanto China como Brasil intentaron hacer para nosotros. Sí, Argentina en eso tendría bastantes ventajas porque somos muy complementarios con algunas de las economías, como la India, por ejemplo, ¿no? Podríamos sacar, digamos, bastante ventajas si planificáramos una participación inteligente. Cosa que, bueno, acá este gobierno, por razones que él sabrá, dijo yo con los BRICS nada porque son todos comunistas, ve socialista. El problema con este gobierno es que va un tipo, enemigo del concepto del Estado, a una organización de Estados. Claro. Esto... Sí. Él está como un pescado fuera del agua ahí adentro. No tiene nada que hacer. Y por supuesto, ¿qué hace? Ataca a la organización de Estado. Y despotrica. Por eso hay mucha gente que se confunde. Dice, pero habló de cosas que nosotros a veces hablamos, ¿no? De cómo estos estados quieren normatizar a los demás abajo y le obligan con normas a ver qué van a producir, cómo lo van a producir, qué van a comer, qué no van a comer, con qué se van a vacunar, con qué no se... Cuando uno mira eso dice, bueno, tuvo un acto soberano. No tuvo ningún acto soberano. En realidad lo que hizo es cuestionar todo lo que tenga que ver con la función del Estado. Y como esa es una organización de estados, le tiró con artillería gruesa. Y dijo que no iba a participar de ninguna de las iniciativas que tenía. Más allá de que si está bien o está mal, porque tampoco le importaba eso analizar. Tampoco le importa a la ONU, ¿no? Si estamos o no estamos. Partamos de la base. Yo creo que el punto de fondo
es otro, diferente. Él no le está hablando a los estados, porque él no cree en los estados. Y ahí voy a esto. Él está hablando a otra gente. La otra gente es una cuarta esfera de poder, que no son ni el mundo occidental anglosajón, ni los BRICS, ni lo que queda del tercer, digamos, de los movimientos terceristas. Esto que surgió son el movimiento de los 1000 millonarios. Por eso él se junta con Trump, con Elon Musk, se abraza, pone los deditos, hace trompita, cualquier cosa con eso. Eso no quiere decir que le vayan a dar nada, pero eso es lo que él interpreta como que es un poder más poderoso que los estados. Y en eso no se equivoca. Claro. Y te voy a dar algunos números que son curiosos, ¿no? 3.000 millonarios, esto es un dato de esta semana o del anterior, 3.000 millonarios representan el 13% del PBI global. ¿Sí? Eso quiere decir que un grupo de personas, ellos solos, tienen más dinero, manejan más dinero que el 95% de todos los habitantes del planeta. Sin duda, increíble. Es algo tremendo. Apple en el año 2022, ¿sí?, tuvo una economía, Apple, la empresa Apple, Sí, ¿no? sí, sí. Tuvo una economía que superó al Reino Unido. Mirá. Él está hablando a esa gente. Claro. Como diciendo, los estados no sirven esto. Estos son los poderes a los que yo les estoy hablando. Esperando, por supuesto, que le presten atención. Pero como es un personaje que no está muy bien, lo toman como en la foto de Wall Street con el martillo en la mano. Si es como Idi Amin, no viene a ser, no, ese es el caso nuestro. Pero yo entiendo que ¿a dónde está puesta la mirada? La mirada está puesta en ese cuarto grupo, diría yo, de gente hiperpoderosa, que además ahora se reúnen en secreto, arman políticas, se la fijan a los estados. 10 grandes empresas, o sea, las 10 más grandes empresas representan 18 billones, o sea, millones de dólares. Es decir, superan el PBI de China en el momento actual. Estamos hablando de grupos pequeños de personas que tienen cantidades de fortunas que son incalculables, inmedibles. Es una cosa, eso sí que es un poder. Y te voy a dar el resultado de eso. Hay países, y te voy a poner el caso de este año de Dinamarca, ¿no? Sí. Que designó un embajador en Silicon Valley. A ver si nos entendemos. Mirá. Dinamarca tiene un embajador en Washington que representa a Dinamarca frente al Estado norteamericano. ¿Sí? Y tiene otro embajador que representa a Dinamarca frente a estos poderes en Silicon Valley, ¿no? Y no es el único, Dinamarca. Lo mismo hizo Inglaterra. Inglaterra tiene un embajador para estos personajes, como si fueran un Estado más grande que el Estado. Embajador, con rango de embajador. Sí, sí, o sea, el trato que tienen es de Estado a Estado con estas compañías. No es una cosa chiquitita la que estoy hablando, ¿no? Lo mismo hizo Letonia, Austria y varios estados más. Todos tienen embajador frente a estos grupos. Embajador oficial. No es una cosa que... Nosotros tenemos presidente que le está tratando de chupar la media, hacer lo que sea, porque los ve tan poderosos, y como él odia a los estados, todo lo que tenga que ver con los estados lo rechaza y todo lo que tenga que ver con esto lo acepta. Claro, claro. Es a esto a lo que le está dirigiendo ese mensaje agresivo, sobrador, si se quiere, y vergonzante, porque no tiene ningún contenido político. Esto es un contenido meramente de oportunismo económico para manguear. Claro. Y ellos lo saben, aparte, y ellos lo saben perfectamente. Y ellos lo saben, pero te voy a decir más. Esto tampoco es muy original. En época de Menem se hizo un tratado binacional con Chile para la explotación de la cordillera de los Andes, para cobre, oro, molibdeno, plata. está la Barrick Gold. Claro. La Barrick Gold es una de ellas. Pero han logrado borrar, miren que los chilenos, todos los que nos escuchan deben saber bien, que los chilenos son gente muy sensible al tema limítrofe, muy sensible al tema del espacio nacional y todas esas cosas, por las razones obvias de lo que significa ese territorio, ¿no? Acuérdense, cuando se pusieron unos paneles solares ahí
prácticamente al lado de Tierra del Fuego, y se pasaba a medio metro, un panel se pasaba a medio metro el límite, el escándalo que armó Chile. Exacto. O sea, es un país hipersensible a todo esto. La semana pasada la otra dijo que un avión argentino había pasado el límite, qué sé yo, que no pasó nada de nada, algún error ¿cómo se llama? De GPS, tontería. No viene, pero Chile es un país muy sensible. Bueno, sí, renunció a su soberanía sobre la cordillera. Claro. Bueno, Y fue Argentina en la época que se resolvieron, supuestamente, entre Chile y Argentina, 18 puntos conflictivos. Sí, esa es la época en que empezó esto. Sí. Pero ahora es la renuncia. En 1997 se hizo este tratado primario, pero después se le empezaron a agregar más protocolos a pedida de las compañías. Y las compañías son Glencore, Barrick, tienen el Pachón, el proyecto Filosur, las Palamares, de cobre y molibdeno. El año en que se hizo la reunión, ya vamos por la reunión 34 de este tratado. O sea, hay 34 modificaciones. Ahora resulta, ¿qué consiste esto? Consiste en que ese pedazo de la cordillera no es ni argentino ni chileno, es de las compañías. Es privado, claro. Es privado. Y hay libre circulación de los bienes y las personas. Quiere decir que nadie tiene nada, y no tienen documento, no tienen esto, no tienen aduana, no tienen pasaporte, nada. Las cosas van y vienen, porque manejan todo eso las empresas. Entre ellas, como vos bien dijiste, está BlackRock. Claro. BlackRock tiene acciones en casi todas Sin estas duda, que acabo de mencionar, pero también están los otros fondos de inversión que forman parte de estos núcleos tan grandes y tan poderosos que son más importantes que los estados. Hoy en los Estados Unidos la lucha electoral está basada justamente en este punto, porque por un lado están los globalistas al estilo tradicional, que podría decirse son los demócratas o la banda de los demócratas, y después está Trump, que es un globalista, pero que prefiere el centralismo norteamericano. O sea, una cosa es un globalismo generalizado donde parece toda una corporación, y otra cosa es centrado en Estados Unidos. Pero ambos son globalistas. Lo que pasa es que Trump quiere que el dólar siga existiendo y amenaza con aplicar aranceles, usar el GATT, ponerle como multa. Se quejó abiertamente la semana pasada de que la empresa Deutsche decidió ir a trabajar a México, y dijo que si se van a trabajar a México y le cierran la planta en Estados Unidos, no va a entrar nunca más un tractor a Estados Unidos, porque le va a poner 300% de aranceles para que no entre. Y lo mismo contesta con China, y toda la guerra con China está basada en la misma cosa. El problema de la emergencia no en el sentido de estar en estado de emergencia, sino de la emergencia de salir a la luz, ¿no? De flotar, la flotación de China, más los BRICS y la reunión de una cantidad de poder económico tan enorme, y ahora crear un nuevo sistema financiero, yo creo que es inevitable. Hasta incluso los grandes banqueros como Rothschild y demás ya se pusieron, ya viven en Shanghái. Claro. Sí. Algo está cambiando, y Estados Unidos está resistiendo como gato panza arriba, porque todo ese orden que lo beneficiaba tanto, ahora ya deja de beneficiarlo. Bueno, había muchos que se iban a mudar a Shanghái, ¿no? Inclusive el Fondo Monetario, tengo entendido, iba a tener sucursal allá. Es decir, ya se está viendo dónde está el poder, ¿no? Dónde está radicando el poder financiero, obviamente productivo, etcétera, ¿no? Claro, porque todos estos grandes grupos que acabo de mencionar son los que se habían ido hasta China para fabricar más barato, pero además se llevaron toda su tecnología. Los chinos aprendieron, los chinos multiplicaron. Ahora los chinos pasan de una fase, como diríamos, o como dirían ellos, dice, nosotros tenemos que pasar del made in China al creado en China. Claro. Ese es el salto que van a querer dar en los próximos 10 años, y por supuesto que China, y si le sale bien toda esta movida que está haciendo, y que creo que sí, le va a salir, se va a convertir en un poder casi hegemónico en todo el mundo. Y pasará a los Estados Unidos, si es que los Estados Unidos no desatan una guerra nuclear por esto, ¿no? Lo cual es una probabilidad, digamos, ¿no? Esto con respecto... Sí, perdóname, ¿no? Si eso ocurriera y China pasa, ¿no? Creado en China, etcétera, obviamente la parte financiera y la parte, digamos, de grandes corporaciones están todas ligadas también en China, porque los ingleses no van a quedarse afuera, los norteamericanos tampoco. Por supuesto.
O Sí. sea que los privados avalan el creado en China y no importa el resto. Que a mí me parece claramente que ese es el escenario, porque además están creando la iniciativa de la Ruta de la Seda Claro. y han llenado de sistemas de comunicación, sistema de comunicación física. Incluso hay en América del Sur, por ejemplo, un proyecto que une San Pablo con un puerto peruano. Directamente corta América del Sur por el medio. Sí, 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 sí. Y esto es así. Y lo mismo para, digamos, eso es una especie de competencia ¿contra qué? Contra el Canal de Panamá. Porque Sí, el Canal sí. de Panamá ya tiene limitaciones de calado y un montón de cosas, pero con esto los barcos bajan en San Pablo la mercadería, la ponen arriba de un tren, ¡pum!, aparecen en el puerto peruano, otro barco la recoge y se la lleva. Es decir, es otra logística. Todo esto es parte de lo mismo. Esto no, y China sigue avanzando porque además China en este juego ha acumulado grandes capitales. Y tiene mucho capital y logró, en el fondo, logró en el mismo año que Estados Unidos estaba invadiendo Irak, logró entrar en la Organización Mundial de Comercio y que se la reconociera como una economía de mercado. El mismo año. Después de eso, China no paró más. Es decir, arrancó a toda velocidad creciendo, empezó a producir cantidades industriales de bienes. Es el país que más patentes hace por año. Ha superado a Estados Unidos, a toda Europa junta. Sí, increíble. Entonces, la potencia, los rusos en otro plano también tienen esto, pero más que nada ligado al armamentismo, ligado al sistema de satélites, ligado a las comunicaciones, o sea, cada uno tiene ahí una especialidad diferente. Y la India también es un monstruo que acaba de despertar, o sea, todo esto junto es lo que se ha unido de una manera contrahegemónica y ellos mismos se definen como multipolares. O sea, como que ninguno de todos ellos va a ser tan dominante como lo es hoy Estados Unidos a través de todos estos organismos que le han servido para, por supuesto, controlar a las demás naciones vía la deuda y vía un sistema de división internacional del trabajo que estos otros rechazan. Ahora, la única cosa que definió el presidente ahí es que nosotros quedamos atados a los conflictos de Estados Unidos y de Israel. Cosas que no son, ninguno de los dos son conflictos nuestros. Es decir, a mí me parece que eso es la única cosa que definió, que encima es contraproducente. Lo demás, lo que hizo fue atacar a todos los demás grupos, porque atacó a todos, pero al final quedó fuera de todos los demás. O sea, quedó fuera de los dos bloques, porque en realidad... Ahora, yo creo que son capaces los muchachos que están en el gobierno, son capaces de ir de rodillas hasta Beijing por el tema del swap. O sea, si no, dada la debilidad económica y que el único que le prestaría plata si le renueva el swap es China, son capaces de ir a pedir perdón de rodillas. Eso es otro tema. Pero no es por una convicción, todo lo contrario. La convicción que tienen es contraria a todo eso, porque son estados. Este es el problema. Son estados-nación, estados-nación asociados a otros estados-naciones, y es otro orden mundial. Y ese otro orden mundial hoy es más floreciente y va en camino de consolidarse con respecto al otro que está todo resquebrajado. Porque ¿qué va a pasar si empiezan a comerciar en otras monedas o en criptomonedas inclusive? ¿Qué va a pasar con el dólar y con la hegemonía americana? Desaparece. Eso que tiene que ver con el reseteo que tanto hablaba Klaus Schwab y que de alguna manera también debe involucrar o debe ser un brazo de Estados Unidos para hacer alguna especie de cambio, ¿no?, de hegemonía del dólar o el euro. Sí. Bueno, el dólar y el euro están unidos en gran medida, ¿no? No estoy seguro si eso es así, porque yo veo que al jugar a favor de estas grandes concentraciones de capital, en realidad ese mundo que dirige cómo va a ser la organización de la humanidad prácticamente, está más centrada en estos poderes fácticos, económicos y tecnológicos, ¿no?, dentro de los cuales, ojo, hay 50 millones de millonarios en China. Claro. Sí. Es decir, eso también podrían estar participando perfectamente bien de este tipo de confabulación para mantener al mundo controlado dentro de un esquema. Eso yo no tengo ninguna duda, porque lo otro es el descontrol total. Lo que pasa es que hay grupos que están únicamente en la industria del armamento y únicamente justifican su existencia en el contexto de la guerra.
Este es el otro factor. O sea, por eso estamos tan cerca y es tan peligroso este juego. Porque unos no controlan a los otros en eso. Son grupos que están pugnando por el control mundial. Claro, es una cosa de otra dimensión, ¿no? Hay una pugna por eso. Es decir, y nosotros realmente hemos llegado a una insignificancia tal que no tenemos un peso. O sea, lo que diga Milei, vuelvo a decir, cuando ponen en la tapa la foto de Wall Street, cuando ponían a Idi Amin sentado arriba de otra persona, sí, que lo usaba de silla. Sí. No, bueno, no tiene relevancia. El desequilibrio emocional, físico, facial, etcétera, está a la vista, ¿no? Ahora, sí, pero hay que pensar en esto, ¿Y qué tal si estos poderes que hoy tienen más dinero que los PBI de las grandes potencias en su bolsillo, quieren la desaparición de los estados? Eso sería un reseteo fenomenal. Bueno, Milei sería uno de los primeros que se anotaría. Eso no cabe Para duda. aplaudir. Para aplaudir. Y para aceptarlo también, ¿no? Yo estoy seguro que él está convencido de eso, porque si no, no hubiera hecho lo que hizo. No, tremendo. Ahora, obviamente, hay una cosa que nos preocupa a nosotros como argentinos, que es el interés nacional, ¿no? Y frente a todo este panorama de un mundo privatizado que tiene más poder que tienen los países, donde forman parte de todos los organismos, de todo, donde es relevante lo que ellos digan, no importa lo que hagan los países, un poco como decía Rothschild, ¿no? Rothschild, denme control de dinero, no me importa quién haga las leyes. Y creo que en este aspecto ya el poder privado ha mostrado sus uñas y su poder. De hecho, todos estamos casi en una misma línea, ¿no es cierto?, de una socialdemocracia, de desintegración de Estados-nación, ¿no es cierto? Lo estamos viendo, aunque estas peleas de derecha e izquierda en todos los países, que al final están manejados por los mismos capitales. Hay otros titiriteros, sin duda, pero bueno, están esos capitales, que es el poder, en realidad el poder mundial, las guerras, etcétera. Pero nosotros nos vemos como, obviamente, un país desintegrado, un país que pareciera que no tiene destino, que ¿no es cierto?, que todo lo que es la hegemonía política, partidaria, social, está todo en una desintegración. Lo hablamos tanto en otros países, ¿no?, en otros programas, relacionado a la demolición que se hizo en todo aspecto, ¿no? ¿Qué nos espera de nosotros entonces en defensa de un interés nacional, cuando en realidad los que llegan, los pocos que pueden llegar a la presidencia o a jugar un rol importante, y nuestro mundo empresarial va contra los intereses del Estado argentino? Bueno, mirá, yo te voy a decir una cosa. Mucho del mundo empresarial argentino, frente a estos embates, no podría sobrevivir. Ya me lo imagino yo, honestamente, ponerle a Techín pidiendo aranceles para que no le llenen de caño chino. Claro. ¿No? O me lo imagino, ya vimos cómo cayó una industria tan importante tecnológicamente como Pescarmona. Es decir, todo eso yo no veo que el empresariado argentino, que ha sobrevivido a fuerza de prebenda del Estado mayormente, pueda competir contra esos gigantes. Estos gigantes vienen a arrasar con todo y armar el modelo de acuerdo a sus necesidades. O sea, por eso, cuando nosotros nos ofrecemos a poner recursos como el litio, qué sé yo, alguno que otro va a ir viniendo a esto. Inclusive van a venir los chinos, alguno que otro va a aparecer en este asunto, porque hay un interés en esos productos para forzar a sus industrias a tener costos menores. Pero yo creo que la política, hay que definir una política internacional realista, práctica y con objetivos concretos. Nosotros tenemos, si nos ponemos a mirar ese mismo esquema, tendríamos intereses que defender en muchos de esos flancos y podríamos lograr asociaciones productivas con muchos de esos otros países. De hecho, los países del sur se han también organizado, todavía sin la fuerza necesaria, pero nosotros acá en esta zona se ha armado el Mercosur, en algún momento se armó la CELAC,
después se armó la UNASUR como un sistema de defensa. Es decir, mucho de esto se lo debemos en realidad más a Brasil que a la Argentina, porque es Brasil, como la potencia más importante de la zona, la que se está tomando prevención frente a todo este embate. Entonces, por eso se metió en los BRICS, por eso se fue a refugiar. Es decir, yo creo que el error argentino no es pequeño, porque si yo digo, bueno, ¿quiénes son los guapos del barrio? ¿Y los guapos del barrio quiénes son? Y BlackRock, Elon Musk, el dueño de Apple, Bill Gates. Y que vamos con los guapos, vamos con eso, total, esos al final van a imponerle al mundo todas sus reglas, pero es una tontería porque ellos imponen la regla que se les canta, no son socios de nadie. Claro. Incluso entre sí se matan dentro de poco va a empezar la lucha entre ellos también. Claro. Esto es un error. Creo que nosotros en el plano histórico, donde hemos tenido un desarrollo importante a nivel del sur-sur, a nivel de la integración latinoamericana, a nivel de... Porque ¿cuál es la preocupación? Hay países como Brasil que ya son potencia y que tienen que defender mucho más que nosotros. Porque nosotros no somos potencia y nos costaría mucho llegar a un nivel de desarrollo, pero nosotros tenemos gente y la gente la tenemos que, de alguna manera, hacer que realicen su vida lo mejor posible. Entonces, fijar otro tipo de objetivos. Yo creo que Argentina puede crecer mucho seleccionando eso, haciendo alianzas sur-sur, volviendo a los principios, llamémosle, de la tercera posición histórica y tener una filosofía interna un poco más clara. Y con eso, saber de qué prevenirse. Mirá el conflicto que hubo entre la red X, o por decirlo así, Musk y Brasil. Claro. ¿Por qué pasó eso? Y lo mismo viene pasando ahora con el 5G y con otras cosas, eso viene impuesto, no es una cosa que está hecha para que nosotros decidamos nada. A ver, nosotros tenemos que tener 5G sí o sí, porque y todas las corporaciones van a decir 5G, 5G. Claro. Esto es así. Entonces, si hay que hacer algo, en principio, es formar una estructura estatal con un sentido estratégico. O sea, el sentido estratégico lo da un grupo dirigente que deberíamos tener, porque creo que tenemos gente capacitada para analizar estas cosas con bastante claridad y ver dónde está nuestra mejor oportunidad. Porque Argentina es un país que tiene muchas oportunidades, a pesar de que no las aprovecha. Entonces hay posibilidades de desarrollar una estructura propia, de tener socios que no quieren verse sometidos a esa verticalidad de estos poderes. Y además tenemos que ver cómo termina este conflicto. No hay que apresurarse tampoco demasiado, porque hay que ver cómo termina realmente. Este es un conflicto muy complicado porque es un orden mundial que tiene ya décadas, o sea, viene de 1945 hasta hoy, está resquebrajado pero no muerto, todavía no está muerto, pero está agonizando, realmente está agonizando, porque si mañana cambia el patrón dólar a otra cosa, o hay otro sistema de intercambio comercial, bueno, entonces Estados Unidos no va a poder vivir de los demás países como hasta ahora. Claro. Que es muy probable. Va a tener que hacer un esfuerzo grande. Sí. Lamentablemente a nosotros siempre nos agarra en la peor, y bueno, no siempre, pero bueno, ahora estamos peor que nunca. Y todo lo que hemos dicho durante todo este ciclo que hicimos juntos, especialmente con todo tu conocimiento, tu análisis, tus exposiciones, y aparte de haberla vivido, haberla estudiado, haberla trabajado, nos pone en una situación tristísima, porque estamos en un final de un camino donde no tenemos ningún rol en nada, no tenemos cómo jugar en nada, y tenemos un 57% de pobreza, que parece que todo ha sido tan a propósito para llegar a esto, ¿no es cierto? Y que cuanto más tontera y programas y se corte la educación y, como bien decía, la universidad y tantas oportunidades que podrían dar a otros para que se desarrollen, también la estamos destruyendo. Cosa que duele mucho, ¿no? Porque no tenemos otra salida en eso. Sí, duele mucho porque nosotros tenemos potencial. De hecho, hay momentos en que, sin atenerse a esa disciplina que nos bajaba, ¿no? Nosotros hemos hecho logros importantes. Es decir, sin ir más lejos, el desarrollo atómico argentino era una cosa totalmente prohibida. Sin embargo, ahí está. ¿No? Ahí está, y se ha hecho.
Es decir, en su momento estábamos construyendo submarinos y la cosa abortó después de la guerra de las Malvinas por, bueno, las presiones políticas que vinieron después de la derrota. Pero eso, digamos, podía continuar. Brasil, por ejemplo, haciendo lo mismo que nosotros, ahora está construyendo submarinos nucleares. Es decir, hay posibilidades de que los países tengan la capacidad de hacer y de realizar fuera del esquema impuesto. Hay posibilidades, porque finalmente se necesitan ese tipo de instrumentos para poder manejar por lo menos nuestro territorio. Eso es una cosa básica que hemos tenido éxito. En muchas ocasiones hemos tenido éxito, lo cual demuestra que tenemos la capacidad para hacerlo, porque los otros países que nosotros estamos viendo, por ejemplo, del sur-sur, son países que nunca han tenido esa capacidad. Esa es la realidad. Es verdad. Entonces, desarrollarlo es muy difícil. Por eso, este modelo ataca a la universidad, ataca a las organizaciones de ciencia y tecnología, ataca justamente la razón por la que tuvimos éxito es que porque contábamos con esos recursos. Bueno, ahora tiene que demoler esto como fue la época de Menem, que también se demolió tanta cosa, y otras épocas. Claro, ¿no? es el mismo razonamiento, hecho con un grado más de profundidad porque pasó el tiempo. Y como vemos, por ejemplo, en el caso de la desaparición, llamémoslo, de la frontera entre Chile y Argentina, el tratado empieza en 1997. Justo ahí, donde acabas de decir. Eso empieza ahí. Y después tenemos 34 modificaciones. Las modificaciones son ampliaciones para más actividad dentro de esa frontera abierta. Tal cual. Eso es lo que se trata. No hay ninguna duda. Entonces, Carlos, buscar otro amo no es la solución. No. Como decía, hay que dejar de ser perro y no cambiar de collar, como decía en una época. Carlos. Hay gente que te dice, bueno, vayamos con los chinos y entreguémonos a los chinos y pues no va a pasar nada bueno con eso tampoco. Sin duda, sin duda. Sí, hay que volver a hacer lo propio. Carlos, te agradezco muchísimo. Por supuesto, invitamos a todos a proyectoargentino@yahoo.com. Ideas, pensamientos, ¿no es cierto? Un poco de interactuar también. Y bueno, poner el hombro, a ver si se puede conformar, obviamente, un proyecto argentino verdaderamente nacional y que nos permita tener una ventana de salida, ver una luz al final del camino, ¿no? Y poder volver a recuperar este país tan extraordinario que tenemos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todos los que nos escuchan y nos escriben siempre. Ahí hay, en este caso, mucho para pensar, creo, en este programa, porque son cosas que, yo vuelvo a insistir, los medios no te lo van a mostrar nunca, porque es lo que realmente está en juego en un piso del edificio donde pocos acceden. ¿No? Es así. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Carlitos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que es importantísimo. proyectoargentino@yahoo.com. Escríbanos, participe. Creo que lo que se planteó acá era muy, muy importante. Es por lo menos entender históricamente, ¿no?, de estos últimos años, siglo XX, en adelante a dónde llegamos hoy, ¿no? Y cómo el mundo gira y dónde debemos estar insertos nosotros, ¿no? Algunos critican que el BRICS no es bueno, que el otro no es bueno. Bueno, en algún lado tenemos que estar porque hay que vivir y el mundo cada vez se va achicando más. Y es peor, se va privatizando. Y los estados-nación van desapareciendo. Así que de la única manera que podemos sobrevivir también es buscar alianzas, como hacen todos, defender los propios intereses. Y eso es donde nosotros tenemos que, supongo, o por lo menos dentro de lo que es el pensamiento nacional, reubicarnos, y por supuesto terminar con la cleptocracia y todo este ladronazgo que tenemos en la Argentina, que es tremendo y que nos ha traído también a donde estamos, ¿no? Vivos, cipayos, entreguistas, ladrones. Bueno, así nos fue y seguimos teniéndolo en este gobierno. Ojalá podamos girar o que haya un milagro, ¿no?, como diría Santiago Roque Alonso. En fin, será lo que será o no seremos nada. Los espero en otra entrega de Contracara por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.